Detente. Lo que sea que estés haciendo ahora mismo puede esperar 2 minutos. Porque hay algo que está ocurriendo en la política comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que va a tocar directamente el sueldo de millones de trabajadores mexicanos, la estabilidad de cientos de miles de empleos industriales y el resultado de una negociación que va a moldear la economía de este país durante la próxima década. Y la historia que te voy a contar explica por qué Trump va a llegar a esa negociación con menos cartas en la mano de las que él mismo creía tener cuando diseñó su estrategia hace meses. No cambies de pantalla. Esto se vuelve más relevante con cada minuto que pasa. Lo que ocurrió en Toronto entre el 7 y el 9 de mayo de 2026 no lo vas a encontrar en los titulares de los noticieros de las 10 de la noche. No tiene la adrenalina de una amenaza de arancel. No genera el tipo de indignación que se comparte en redes sociales. Pero cuando lo ves con todo su contexto, cuando entiendes qué se estaba construyendo y qué se acaba de consolidar, la dimensión de lo que México y Canadá ejecutaron en silencio esa semana es uno de los movimientos de política comercial más sofisticados que cualquier gobierno mexicano haya realizado en las últimas 2 décadas. Para entender por qué eso es así, necesitas entender primero qué es el TMEC, por qué 2026 es el año en que todo se decide, y por qué Trump diseñó una estrategia específica para esta revisión, que Sheinbaum vio venir con suficiente anticipación como para construir la respuesta, antes de que la amenaza se materializara. El TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es el acuerdo comercial firmado en 2020 que rige la manera en que fluyen las inversiones, los productos, los empleos y las cadenas de producción entre los 3 países del continente norteamericano. Es el heredero del TLCAN. Es el documento que determina cuánto arancel paga un automóvil ensamblado en Guanajuato para entrar al mercado americano. Es el que fija las condiciones bajo las que una empresa canadiense puede participar en proyectos de infraestructura energética en México. Es el marco legal que organiza más de $1 billón anuales en intercambio comercial entre las 3 economías. Y tiene un mecanismo incorporado desde su origen. Cada 6 años, los 3 países se sientan a revisar el tratado, a evaluar si sigue siendo conveniente para todos, a proponer los ajustes que cada parte considera necesarios. Esa revisión estaba programada para 2026 desde antes de que el tratado entrara en vigor. No es una sorpresa, no es una maniobra política de último momento. Está escrita en el texto que los 3 gobiernos firmaron. En condiciones normales sería un proceso técnico y gradual, gestionado por equipos de expertos en comercio, con resultados que se conocerían después de meses de trabajo sin cámaras. Pero Trump no negocia en condiciones normales, y lo que ocurrió entre la firma del TMEC en 2020 y el inicio de la revisión en 2026 explica por qué esta negociación tiene una carga política que ningún equipo técnico puede absorber solo. Donald Trump llegó a su segundo mandato con una estrategia muy clara para la revisión del TMEC. Una estrategia que no es nueva, que no requiere sofisticación diplomática y que le ha dado resultados en cada negociación importante de su carrera política y empresarial. Se llama dividir para vencer, y funciona así, cuando negocias con 2 socios simultáneamente. Lo peor que puede pasarte como negociador es que esos 2 socios lleguen a la mesa coordinados, con una posición común construida de antemano, con información compartida sobre lo que cada uno está dispuesto a ceder, porque eso duplica su peso, multiplica sus opciones, hace que la asimetría de poder que existe naturalmente entre una economía de $25 billones y 2 economías más pequeñas sea mucho más difícil de explotar. Pero si puedes negociar con cada uno por separado, si puedes aislarlos, si puedes usar lo que uno concede para presionar al otro a conceder lo mismo o más, la brecha de poder se vuelve aplastante. Trump lo ejecutó en 2018 cuando negoció el TMEC original. Primero presionó a México con amenazas arancelarias brutales vinculadas a inmigración. México cedió en varios puntos. Trump tomó esas concesiones y las usó como piso para presionar a Canadá. El resultado fue un tratado con condiciones que ninguno de los 2 socios había previsto cuando empezó el proceso. Para 2026, Trump llegó con el mismo manual. Presión máxima sobre México usando el argumento del fentanilo y del narco. Presión sobre Canadá usando el aluminio, el acero y los déficits comerciales. Negociaciones separadas. Información asimétrica. Divide y vence. Suscríbete y activa la campana,
porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que explica cómo México leyó ese manual y construyó la respuesta antes de que la amenaza llegara a su punto más alto. Claudia Sheinbaum no llegó a la presidencia sin entender la mecánica de cómo funciona la presión comercial de Washington sobre México. Y cuando Trump empezó a articular su estrategia para la revisión del TMEC, la decisión que se tomó en el Palacio Nacional no fue esperar la amenaza para reaccionar. Fue construir en silencio las condiciones que harían que la estrategia de dividir para vencer no pudiera ejecutarse de la misma manera. La pieza central de esa construcción tiene una fecha exacta. El 18 de septiembre de 2025, Mark Carney, el primer ministro canadiense que llegó al poder con un mandato inequívoco de su electorado de no seguir absorbiendo unilateralmente el costo de la agresividad comercial de Washington, aterrizó en Ciudad de México. Lo que salió de esa reunión en el Palacio Nacional fue el Plan de Acción México-Canadá. Y necesitas entender con precisión qué es ese documento, porque la diferencia entre lo que es y lo que no es importa enormemente para comprender el nivel del movimiento. No es un tratado bilateral independiente, no reemplaza al TMC, no es una lista de buenas intenciones entre gobiernos amigos, es un mapa de prioridades compartidas, sectores de inversión conjunta acordados con especificidad, mecanismos de coordinación en áreas estratégicas determinadas y, sobre todo, una señal política que ninguna cancillería del mundo podía leer de otra manera. Estos dos gobiernos llegan a la revisión del TMC con una posición coordinada, ya construida, antes de que la negociación comience formalmente. Las consecuencias prácticas de eso para la estrategia de Trump son directas y concretas. Cuando Washington intenta usar las concesiones mexicanas para presionar a Canadá, Canadá ya sabe que está cediendo México, porque los dos hablaron antes. Cuando Washington intenta hacer lo inverso, México ya conoce el terreno canadiense por la misma razón. La ventaja de información que hace que dividir y vencer funcione desaparece cuando las otras dos partes se sientan juntas primero y construyen un lenguaje común antes de entrar a la sala de negociación. Eso fue septiembre de 2025. Lo que ocurrió entre el 7 y el 9 de mayo de 2026 en Toronto es la materialización más tangible y más visible de esa arquitectura. Y cuando ves los detalles específicos de lo que ocurrió en Canadá esa semana, dejas de ver una misión comercial y empiezas a ver una operación de consolidación de alianza estratégica ejecutada con una precisión que no deja margen para la interpretación casual. Dale like si ya estás entendiendo la dimensión de lo que se construyó. Y suscríbete porque lo que sigue es el detalle que convierte todo lo anterior en algo concreto y medible. 244 empresas mexicanas viajaron a Toronto y Montreal entre el 7 y el 9 de mayo de 2026. No empresas marginales buscando contactos en ferias de negocios, empresas de los sectores más estratégicos de la economía mexicana, agroindustria, manufactura avanzada, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas. Más de 1,000 citas de negocios programadas con contrapartes canadienses de primer nivel. El número importa porque habla de escala. Esto no fue una delegación simbólica de funcionarios con maletines. Fue un despliegue empresarial que en cualquier otro contexto habría generado más atención de la que recibió. El secretario de Economía Marcelo Ebrard y el ministro canadiense de Comercio Dominique LeBlanc firmaron un acuerdo formal para intensificar el comercio y la inversión bilateral bajo el marco del Plan de Acción. Eso solo ya habría sido noticia, pero lo que vino después en la agenda de ese día es lo que le da a todo el movimiento su dimensión real. Ebrard y LeBlanc se reunieron con los directivos de Scotiabank. Después tuvieron un almuerzo de trabajo con los directores ejecutivos de Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martin Rea, Sagard, Stingray y TC Energy, más el Consejo de Negocios de Canadá. Para quien no conozca esos nombres, conviene ponerlos en contexto porque el contexto cambia completamente la lectura del evento. Air Canada es la aerolínea nacional de Canadá. Bombardier es uno de los fabricantes de trenes de alta velocidad y aeronaves ejecutivas más relevantes del mundo, con cadenas de manufactura que podrían conectarse con la industria aeroespacial mexicana de Querétaro y Chihuahua. Brookfield Asset Management es uno de los gestores de activos alternativos más grandes del planeta, con más de $900,000 millones en activos bajo gestión e inversiones en infraestructura en más de 30 países.
CN Rail es la columna vertebral del transporte de carga entre Canadá, Estados Unidos y México, la red ferroviaria que mueve una proporción enorme de las exportaciones mexicanas hacia el norte. TC Energy opera una de las redes de gasoductos más extensas de América del Norte. Que los directivos ejecutivos de esas empresas estuvieran sentados a la mesa con el secretario de Economía de México, discutiendo proyectos concretos de inversión en manufactura, transporte, infraestructura y tecnología limpia, no es una reunión de cortesía. Es capital buscando destino, y ese capital estaba mirando a México con la seriedad con la que se miran las decisiones de inversión de largo plazo que comprometen cientos de millones de dólares y decenas de miles de empleos. Espérate, porque lo que viene a continuación es la parte que afecta más directamente al ciudadano de a pie, aunque suene más técnica que todo lo anterior. Después de las reuniones con los CEO industriales, Ebrard y LeBlanc se sentaron con representantes de los fondos de pensiones canadienses más grandes del mundo. El más significativo de los presentes fue el Ontario Teachers Pension Plan, un fondo de inversión que gestiona más de 240,000 millones de dólares canadienses en activos. Para que ese número tenga una escala que se pueda procesar, es más de lo que México exporta en total a Estados Unidos durante un año completo. Ese fondo existe con un propósito muy específico: garantizarle a los maestros de la provincia de Ontario que cuando se retiren van a tener una pensión estable para el resto de su vida. Y sus gestores estaban en Toronto discutiendo oportunidades de inversión en México. Cuando un fondo de pensiones de esa magnitud evalúa invertir en un país, no lo hace porque tenga simpatía por ese gobierno, ni porque sus directivos tengan relaciones personales con los funcionarios de ese país. Lo hace porque sus analistas llegaron a la conclusión de que ese país ofrece rendimientos estables, seguridad jurídica verificable, crecimiento proyectado y condiciones de operación que justifican poner ahí el dinero que los maestros canadienses van a necesitar cuando dejen de trabajar. Que el Ontario Teachers Pension Plan estuviera en esa reunión no es un gesto diplomático, es el resultado de un análisis financiero frío que dice que México es un destino de inversión institucional de primer nivel en este momento. Y aquí está la conexión que los análisis convencionales están perdiendo de manera sistemática. Esa inversión institucional canadiense en México no es indiferente respecto al resultado de la renegociación del TMEC. Es exactamente lo contrario de indiferente. Cuando el Ontario Teachers Pension Plan invierte cientos de millones de dólares en infraestructura o en manufactura en México, crea un interés económico concreto e inmediato del lado canadiense en que México tenga un TMEC con condiciones favorables. Los maestros canadienses que esperan su pensión van a querer que el tratado que protege las inversiones de su fondo en México se mantenga sólido y predecible. El fondo va a generar presión política sobre el gobierno de Carney para que defienda esas condiciones en la negociación. Y eso le da a México un aliado con peso económico real dentro de Canadá que ninguna declaración diplomática podría haber producido de manera directa. No te vayas, porque ahora viene el punto que ata todo lo anterior con la fecha que más importa de todo este análisis. El 25 de mayo de 2026, México inicia sus negociaciones bilaterales formales con Estados Unidos sobre el TMC. La fecha quedó definida después de que Jamieson Greer, el representante comercial de la administración Trump, visitó Ciudad de México para reunirse con Sheinbaum y con Ebrard y establecer los términos del proceso. Esas negociaciones van a determinar los aranceles que pagan el acero y el aluminio mexicano, las reglas de origen para la industria automotriz, los mecanismos para resolver disputas entre empresas de los dos países, las condiciones de participación de capital extranjero en sectores de energía y los plazos para implementar cualquier cambio que Washington logre introducir. Trump diseñó su estrategia para que México llegara a esa mesa en solitario, con Canadá negociando por su cuenta en un proceso paralelo y sin coordinación, con la posibilidad de usar lo que México cediera para presionar a Ottawa y lo que Ottawa cediera para presionar a Ciudad de México, con la asimetría de información que hace que la táctica de dividir y vencer produzca los resultados que Trump ha obtenido cada vez que la ha aplicado. Lo que Sheinbaum construyó con el plan de acción y lo que Ebrard fue a consolidar en Toronto es que México llega al 25 de mayo con Canadá en su esquina de una manera que ningún presidente mexicano había logrado construir antes de una renegociación comercial con Washington, con una misión comercial histórica
que generó más de 1,000 acuerdos de negocio entre empresas de los dos países en 3 días, con los fondos de pensiones institucionales más grandes de Canadá, evaluando inversiones en territorio mexicano, con los directivos de las empresas industriales más importantes del país vecino, comprometidos con proyectos en México, con el gobierno de Carney que llegó al poder, con el mandato explícito de no seguir cediendo unilateralmente ante la presión americana. Dominic LeBlanc lo expresó con una claridad que no requiere interpretación adicional. El plan de acción es una hoja de ruta para identificar prioridades y orientar las acciones estratégicas de ambos gobiernos. El potencial es enorme. Canadá quiere profundamente ampliar sus oportunidades económicas con sus socios mexicanos. Eso no es lenguaje de comunicado de protocolo, es la descripción de una decisión política que el gobierno canadiense ya tomó con todas sus consecuencias y que tiene efectos directos sobre cómo Canadá va a sentarse en su propia negociación con Washington, porque Canadá tampoco llegó a este punto sin historia de conflicto con Trump. Los aranceles que la administración americana impuso en 2025 sobre el aluminio y el acero canadiense bajo la International Emergency Economic Powers Act generaron una reacción política en Canadá que Trump claramente no midió con la precisión que necesitaba. La Corte Suprema de Estados Unidos frenó esos aranceles en febrero de 2026, lo que fue una derrota judicial para la administración americana en su propio sistema legal. Pero la huella que esos aranceles dejaron en la opinión pública canadiense fue permanente. Washington estaba dispuesto a golpear económicamente a sus aliados más cercanos sin ningún respeto por las reglas que todos habían acordado seguir. Carney llegó al poder con ese contexto y con un electorado que le pidió explícitamente que no siguiera absorbiendo esos golpes sin respuesta, y eso lo convierte en el aliado natural de Sheinbaum en este momento preciso. Dos líderes que enfrentan la misma presión del mismo actor, que tienen los mismos incentivos para coordinarse antes de entrar a la negociación, que pueden ofrecerse mutuamente algo que ninguno tiene por separado: el peso colectivo de dos economías coordinadas frente a una que tiene más poder individual, pero que no puede pelearse con los dos al mismo tiempo, sin consecuencias que también le duelen a ella. Marcelo Ebrard lo dijo en Toronto, con una frase que tiene un destinatario implícito perfectamente identificable para cualquiera que siga la relación de México con Washington. Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿Qué hacer frente a la incertidumbre? Abrir nuevas oportunidades. Estar cerca de amigos, de socios confiables y de otras posibilidades en el mercado. El mundo que cambia todos los días es el que Trump hace cambiar con cada publicación de medianoche en sus redes. Los socios confiables son los que no mezclan la cooperación en seguridad con amenazas de destrucción económica. Dale like si ya estás viendo el tamaño de lo que se construyó. Y suscríbete porque hay una dimensión más de esta historia que nadie está conectando correctamente con todo lo anterior. El 11 de junio de 2026, exactamente 17 días después de que México inicia sus negociaciones formales del TMEC con Estados Unidos, arranca el Mundial de Fútbol, en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, el evento deportivo más visto del planeta, organizado en conjunto por los tres socios del mismo tratado que están renegociando: México, Canadá y Estados Unidos. Los tres compartiendo escenario global durante semanas, frente a la audiencia más grande de la historia de cualquier competición deportiva. Ningún gobierno con aspiraciones de reputación internacional quiere llegar al inicio del Mundial de Fútbol en medio de una ruptura comercial con los países con los que comparte la organización del evento. Los intereses de imagen, de proyección internacional y de estabilidad que genera el Mundial son un factor real en la política, aunque nadie lo documente explícitamente en los comunicados diplomáticos. Y ese reloj que corre hacia el 11 de junio favorece un acuerdo negociado antes de que el torneo empiece. Trump lo tiene en su cálculo, Sheinbaum lo tiene en el suyo, Carney también, y los tres van a usarlo como parte de la presión que aplican en las semanas que quedan. El análisis de El Financiero lo expresó con la precisión que requiere. Si Canadá queda aislado en la negociación del TMEC, el tratado se desfonda y México se queda solo frente a un Trump cada vez menos predecible. De ahí la urgencia de consolidar puentes. La Alianza México-Canadá no se construyó por solidaridad geopolítica abstracta, ni por afinidad ideológica entre dos gobiernos.
Se construyó porque es el único camino que le permite a México llegar al 25 de mayo con suficiente masa crítica como para que lo que ocurra en esa mesa sea una negociación real y no la formalización de condiciones que Washington ya impuso unilateralmente. Y aquí está la capa que los análisis que circulan están subestimando de manera consistente. Esta alianza entre México y Canadá no es un instrumento táctico diseñado exclusivamente para sobrevivir la revisión del TMEC de 2026. Es el inicio de una reconfiguración más profunda de las relaciones económicas en América del Norte que va a seguir existiendo y creciendo mucho después de que esta negociación específica termine con el resultado que termine. Los sectores en los que México y Canadá acordaron trabajar conjuntamente no son industrias que se montan y se desmontan en un ciclo de negociación de 6 meses. Son los sectores que van a definir quién produce qué y para quién durante las próximas 2 décadas mínimo. Minerales críticos para la transición energética, tecnologías limpias, manufactura avanzada con alto componente tecnológico, cadenas farmacéuticas integradas, electromovilidad, baterías de litio, como las que fabrica Electrovaya y cuya planta visitaron 10 empresas mexicanas durante la misión en Toronto, evaluando la posibilidad de establecer producción similar en territorio mexicano. Estos son los sectores de los que va a depender la competitividad industrial de cualquier economía en 2030, 2035 y 2040, y México y Canadá acaban de ponerse de acuerdo para desarrollarlos juntos. Para el trabajador mexicano, para la persona que levanta la mano y pregunta qué tiene que ver todo esto con su vida cotidiana, la traducción es una sola, pero es la que importa por encima de todos los análisis geopolíticos del mundo. Empleos. Cuando Bombardier firma compromisos para traer cadenas de manufactura a México, esos son contratos y trabajos formales en Querétaro y en Chihuahua. Cuando los fondos de pensiones canadienses invierten en infraestructura mexicana, esos son obras que requieren ingenieros, operarios y trabajadores de la construcción en los estados donde se ejecutan. Cuando Air Canada deepens su presencia en México, eso es más turismo internacional, más consumo en los destinos donde aterrizan sus vuelos, más actividad económica en la cadena completa de hospitalidad y servicios. El Plan de Acción México-Canadá no existe solo en los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existe en la planta de manufactura, que se decide construir en Guanajuato, en lugar de en Ohio, porque las condiciones y los acuerdos lo hacen más atractivo. Lo que el 25 de mayo va a determinar es si esa arquitectura de generación de empleo y crecimiento tiene el respaldo jurídico que necesita para expandirse, o si Trump logra usar la negociación del TMEC para imponer condiciones que la frenen. Si México y Canadá mantienen la coordinación que construyeron durante estos meses, si la masa de intereses económicos cruzados que Sheinbaum y Ebrard tejieron es suficientemente sólida para resistir la presión de la negociación real, el resultado que salga de esa mesa va a ser uno que México pueda presentar en casa como un avance medible. Si la coordinación cede en algún punto del proceso, si Trump logra abrir una grieta entre los dos socios usando la táctica que diseñó, la ecuación regresa al desequilibrio histórico que ha caracterizado la relación de México con Washington, cada vez que los dos se han sentado a negociar en términos comerciales. Lo que sí está claro, independientemente del resultado final, es algo que no tiene precedente en la historia reciente de la política exterior económica de México. Sheinbaum llegó al punto de partida de la negociación más importante que cualquier gobierno mexicano ha enfrentado en 3 décadas en una posición significativamente más fuerte de la que tendría si hubiera esperado la amenaza de Trump para reaccionar. No porque la economía mexicana haya cambiado de escala de un día para otro. No porque México tenga de repente más poder militar o político que Estados Unidos, sino porque durante meses, con metodicidad y sin generar el ruido que habría alertado a Washington de lo que se estaba construyendo, se crearon las condiciones que hacen que la posición negociadora de México tenga un peso que no tenía antes de septiembre de 2025. Trump quería dividir, no pudo ejecutarlo de la manera que diseñó. Y las próximas semanas van a ser la prueba definitiva de si la estrategia de construcción silenciosa de alianzas tiene la consistencia necesaria para producir resultados concretos cuando la economía de millones de mexicanos depende de lo que se firme en esa sala el 25 de mayo y en los días que sigan. Esta historia no termina con ningún comunicado,
termina cuando los trabajadores de las plantas que se decidan construir o no construir en México tengan en sus manos el contrato que confirme que la negociación produjo lo que se necesitaba que produjera. Hasta ese momento, vamos a estar aquí siguiendo cada movimiento con el nivel de detalle que merece. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que México tiene el peso real para negociar un TMS favorable con Canadá en su esquina? ¿O crees que la asimetría de poder con Washington es demasiado grande para que esta alianza cambie el resultado de manera sustancial? El debate está abierto y me interesa tu análisis antes de que llegue el 25 de mayo.